Precocidad, aspecto que debe mejorarse en la actividad ganadera. Los vacunos precoces son los que, en un menor tiempo, obtienen determinada característica. La precocidad es vital para poder mejorar el sistema productivo del hato, ya que es el factor que afecta directamente la rentabilidad del negocio ganadero. A mayor precocidad del vacuno, mayor será la eficiencia, y para el productor ganadero, la ventaja es que podrá beneficiarse por más tiempo de lo generado por el vacuno. Cuando un vacuno llega a etapa de la pubertad más temprano, comparado con otro, o si a los individuos de determinada raza bovina les lleva menos tiempo que a otros, tanto el ejemplar como la especie son más precoces. La precocidad también se demuestra cuando un vacuno presenta mayor desarrollo en menos tiempo respecto de ciertas condiciones. Lo que desea todo productor ganadero que trabaje con ganaderías especializadas en carne o leche es que los vacunos inicien su vida productiva y reproductiva lo más pronto posible, de esta forma poder aprovechar la juventud y que se conviertan en vacunos longevos. Factores y tipos de precocidad. Generalmente la precocidad, en muchos casos es definida por la raza del vacuno, pero es vital recalcar que puede llegar a ser manipulada con diversos factores, como ejemplo por medio de la selección de los progenitores, mejoramiento genético, manejos nutricionales y manejo de los vacunos. En el tema de precocidad, se puede hablar de diversos tipos, los cuales pueden ser diferenciados por las etapas que atraviesan los vacunos. Por ejemplo, un vacuno demuestra precocidad cuando alcanza el peso óptimo al momento del destete, y luego en la etapa de levante, una hembra demuestra la precocidad cuando inicia su vida reproductiva temprano, para poder presentar su primer parto a una edad más temprana. El tema de precocidad es de los más codiciados, tanto en ganaderías especializadas, en producción de leche, carne o ambas, y esto es debido a que la precocidad garantiza ganado de alta calidad. Para mejorar el tema de precocidad, los productores ganaderos aprovechan los beneficios de los cruzamientos con razas CU, que generalmente se cruzan con animales Bos taurus. Es de recordar que el ganadero obtiene, gracias a la terosis, los mayores beneficios en los vacunos F1, que son el resultado de dos razas puras.